Tenemos en este momento información en desarrollo y es en Colombia. Volvemos a hablar de la tragedia del avión de Chapecoense, donde todo el plantel, lamentablemente, casi todos, solamente 5 o 6 sobrevivientes se salvan, el resto pierde la vida. Fue reportado como... El fútbol está lleno de historias improbables, pero pocas terminaron como esta. Un equipo brasileño viajaba rumbo al partido más importante de su historia. Lo que debía ser la gloria perfecta del fútbol terminó convirtiéndose en una de las más trágicas e impactantes del deporte. La Asociação Chapecoense de Fútbol no era un gigante, apenas fundado en 1973 tras la fusión de dos equipos locales, nació como un proyecto regional en el estado de Santa Catarina, y aunque en 1977 tocaron la élite del fútbol brasileño, las décadas siguientes estuvieron marcadas por descensos, dificultades económicas y constantes reconstrucciones. No fue sino hasta 2013 que después de 34 años de ausencia, que el club lograba su ascenso a Primera División y contra todo pronóstico comenzó a construir algo que pocos imaginaban. En 2016, bajo la dirección técnica de Caio Júnior, el equipo vivía el mejor momento de su historia. Campeones estatales, peleando puestos altos en el Brasileirão, pero sería en la Copa Sudamericana donde escribirían su capítulo más extraordinario y paradójicamente el más triste. Ronda tras ronda el Chapecoense eliminó a los rivales, dejaron en el camino a equipos históricos como Independiente, Junior y San Lorenzo. No eran estrellas mundiales, eran obreros del fútbol a 180 minutos de la gloria eterna. Del otro lado esperaba el gigante colombiano, el Atlético Nacional. Solo 2 partidos separaban de la gloria eterna al Chapecoense de conseguir su primer título internacional. El 28 de noviembre la delegación partió rumbo a Medellín al partido de ida. El vuelo 2933 de la aerolínea La Mía despegó transportando a jugadores, cuerpo técnico, periodistas y tripulación. Todo parecía normal, pero el avión llevaba el combustible al límite, sin margen, sin plan B. A las 21:58 hora local, mientras descendían hacia el aeropuerto, los motores comenzaron a fallar. No hubo explosión, no hubo una advertencia dramática, solo una llamada del piloto reportando una falla eléctrica por agotamiento de combustible. Indio 2933, 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. El avión perdió potencia, perdió altura y se estrelló en el Cerro Gordo en las cercanías de Medellín. De las 77 personas a bordo, 71 perdieron la vida. Equipos de rescate llegaron a la zona montañosa en la madrugada. Las condiciones eran extremas. Una espesa niebla impidió la llegada de varios helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana. En medio de la tragedia, 6 personas fueron encontradas con vida. Jackson Follman sobrevivió, pero requirió una cirugía que implicó la amputación de su pierna derecha. Alan Ruschel sufrió múltiples lesiones. Estuvo días con respiración asistida hasta que poco a poco recuperó el movimiento y el habla. Neto presentó fracturas expuestas y requirió asistencia ventilatoria mecánica en cuidados intensivos durante varios días. El periodista Rafael Hensel sobrevivió a una hemorragia pulmonar consecuencia de una fractura de costillas. Los tripulantes Erwin Tumiri y Jimena Suárez sufrieron lesiones físicas menores, pero un impacto psicológico incalculable. El arquero Danilo, el héroe que los había salvado en semifinales y el que les dio el pase a la final, fue rescatado con vida del impacto, pero lamentablemente falleció horas después en el hospital. Lo que pasó después fue un contraste brutal entre la humanidad y las promesas vacías. Por un lado, Atlético Nacional solicitó formalmente a la Conmebol que se le otorgara el título al equipo brasileño. Días después, el Chapecoense fue declarado campeón oficial de la Copa Sudamericana. Esto no fue solo un gesto simbólico,
Este título clasificaba automáticamente al equipo a la Copa Libertadores 2017, haciéndolos acreedores a los premios económicos, un salvavidas vital para un club que se encontraba en una situación financiera y deportiva sumamente frágil tras lamentablemente perder a 19 de sus jugadores. Pero aquí es donde la historia nos da un golpe de realidad. En los días posteriores al accidente hubo una ola de comunicados en Brasil. Se habló de solidaridad absoluta, de que todos los clubes cederían jugadores gratis para evitar el descenso del equipo. Sin embargo, a la hora de la verdad, casi todo quedó en palabras. Pasaron las semanas y solo 3 instituciones realmente ayudaron a la reconstrucción del plantel: Palmeiras, Cruzeiro y Flamengo, quienes cedieron un puñado de jugadores asumiendo parte de los costos salariales. El resto de la ayuda prometida nunca llegó. El chapecoense tuvo que levantarse prácticamente solo, reconstruyéndose en tiempo récord a base de inversiones de emergencia y jóvenes de sus fuerzas básicas para poder enfrentar las 7 competiciones que tenían en puerta ese año. El camino no fue nada fácil. Tras aquel renacimiento forzado en 2017, el equipo sufrió las consecuencias lógicas de tener que empezar de cero. Tuvieron años muy oscuros, cayeron a la Serie B en 2021, afrontaron crisis financieras brutales y temporada tras temporada coquetearon peligrosamente con descender a la Serie C. Parecía que la historia del chapecoense se iría apagando lentamente. Pero si algo nos ha enseñado este escudo es a no rendirse. A finales del 2025, a base de puro esfuerzo y contra todo pronóstico, el Huracán del Oeste volvió a hacer lo impensable. Con una victoria en casa ante su gente, el equipo aseguró su regreso a la Primera División de Brasil. Hoy, en pleno 2026, exactamente una década después de la noche más dolorosa de su historia, el chapecoense vuelve a jugar en la élite del Brasileirão y lo hacen portando una camiseta especial, recordando la tragedia y reafirmando su hermandad eterna con el Atlético Nacional, demostrando que el dolor nunca se olvida, pero que la vida siempre sigue abriéndose paso. El fútbol suele vendernos épicos momentos, goles de último minuto, celebraciones y trofeos levantados al cielo. Pero el 28 de noviembre del 2016 nos recordó que todo puede cambiar en segundos. La final nunca se jugó, el título llegó, pero llegó en silencio. El chapecoense tuvo que empezar de nuevo, desde cero. Volvió a competir, pero el escudo ya no era el mismo. Cada partido llevaba memoria. Cada minuto llevaba duelo. Hoy, cuando alguien pronuncia el nombre chapecoense, no pensamos solo en fútbol, pensamos en resiliencia, pensamos en 71 familias que siguen viviendo con esa ausencia. Y entendemos algo muy claro: el fútbol es pasión, pero la vida es frágil.